Queridos, una pregunta muy común y muy constante es ¿qué tipo de contratos tengo que firmar a la hora de hacer un negocio de remates? Esto es muy común porque hay mucha gente que lo hace de forma diferente. Entonces hay un poco de inquietud, sobre todo en la audiencia, sobre qué tipo de contratos son los que se deben de firmar. Todo esto depende de la empresa y depende del contrato, porque no podemos, digamos que satanizar como tal un contrato, llámese contrato de intermediación, llámese contrato de prestación de servicios, llámese X o Y contrato. No lo podemos satanizar como tal. Hay que entender mucho más del contexto del negocio para poder identificar cuál contrato es un contrato bueno o cuál contrato es un contrato malo. Lo que sí es que absolutamente todos los remates se venden a través de una cesión de derechos. Esta cesión de derechos es una escritura de cesión de derechos que hace un notario. Esta escritura de cesión es el único documento que te avala como comprador o como dueño de los derechos del litigio o de los derechos adjudicatarios de un remate. No todos los negocios se hacen directamente con esta cesión de derechos. ¿Por qué? Porque la cesión de derechos, como bien lo dice, es el documento donde se ceden los derechos de un acreedor a otro nuevo acreedor. Entonces, ese documento se firma una vez que el negocio ya está hecho. Muchas veces hay muchas empresas que utilizan otro tipo de contratos, prestación de servicios, intermediación mercantil, existen los contratos de intención de compraventa, intención de preventa, contratos de preventa, etcétera, etcétera. Hay muchos de esos contratos. Ahora, lo que yo en lo personal no recomiendo y en donde he visto muchos negocios en donde el comprador no sale bien librado, generalmente son en los contratos de prestación de servicios. No es el mejor contrato, hay empresas que lo utilizan bien, pero la mayoría de las empresas no lo usa de una forma correcta. ¿Y a qué me refiero con que no lo usa de una forma correcta? Ellos lo que te venden por adelantado a través del contrato de prestación de servicios, como lo dice el contrato, es un servicio y te están vendiendo un servicio en donde ni siquiera tienen en dónde poner ese servicio. Es decir, te venden un servicio de representación jurídica cuando ni siquiera tienes un asunto en el cual te puedan representar. Entonces, digamos que estás pagando por adelantado, digamos, un chofer antes de tener un coche. Es completamente ilógico que te vendan este tipo de negocios por medio de un contrato de prestación de servicios. Aunque hay muchas empresas que lo utilizan, pero que lo utilizan de una forma correcta. Y esto quiere decir que utilizan el medio del apartado o del anticipo, pero un anticipo considerable de 5,000, de 8,000 pesos que bien o mal, si fuera un mal negocio, perderías muy poco dinero. Pero hay otras empresas que utilizan este negocio, que utilizan este contrato desde 100 hasta 350,000 pesos, que es un dinero que vas a pagar por adelantado, por algo que no tienen, por algo que no pueden ofrecerte ni garantizarte. Y al final del día, probablemente lo más seguro es que no te lo entreguen, que te van a dar otra información, te van a decir que ya lo vendieron, que no era una inversión segura, que mejor te esperes a que te consigan otra cosa y el dinero que les diste ya no vuelve. Ahora, ¿qué tipo de contratos normalmente sí recomiendo? Puede ser un contrato de intermediación mercantil, pero siempre y cuando no haya alguna cláusula de un anticipo o de un apartado considerable, es decir, arriba de 20,000, 30,000 pesos. Algo que tú consideres que podrías perder y que no te dolería. ¿Sí me explico? No digo que sea la mejor forma, pero también hay formas de hacerlo. Esto lo utilizan mucho las empresas cuando tienen producto que todavía no pueden sacar por cuestiones burocráticas y ya tienen al comprador. Por lo tanto, pueden utilizar este tipo de contratos. ¿Qué otro contrato es comúnmente utilizado? El contrato de intención de compraventa o de preventa. Estos contratos hay que entender que son contratos privados. Es decir, es un trato, un documento entre dos empresas que no tiene ninguna validez como tal, a menos de que nosotros lo elevemos a una denuncia o a una demanda, dependiendo de por qué vía vayamos a hacer este reclamo. Ahora, si este video te gustó, quiero que sepas que tenemos una cuenta en Instagram, que tenemos videos mucho más cortos, mucho más digeribles, en donde puedes aprender mucho más sobre cómo invertir de forma segura en remates hipotecarios, y te invito a que me sigas. Estoy como MikeRamirez.m2. Soy el loco de remates y estoy para servirte. Truth is